Entre lo ocurrido esta semana, los registros que también se comienzan a conocer de esta caminata de estos conscriptos. Ahí estamos viendo, de hecho, imágenes del día de la marcha de los conscriptos que han sido liberadas. Hay, de acuerdo al propio ejército, un testimonio gráfico, dicen, respecto de cuál era la vestimenta que estaban utilizando los soldados. Iban equipados básicamente con tenida de combate más ropa de abrigo, dicen. Bueno, es parte de las versiones que hay. También las familiares dicen que no les permitió que se fuera ocupada después en la caminata que termina con estos jóvenes sufriendo las condiciones del tiempo y uno de ellos muerto, lamentablemente. Estamos con Gabriel Gaspar, ex subsecretario de Defensa, que nos acompaña aquí en el estudio para hablar de esto, para hablar también de las lecciones que se sacaron después de Antuco, porque usted como ex subsecretario de Defensa también tuvo la misión de acompañar y de representar al gobierno en dicho momento tan complejo en ese sentido. Quiero agradecerle su presencia también y obviamente que nos comparta sus testimonios y su expertise y su conocimiento también respecto de cómo se fue manejando esto durante todos estos años, además. ¿Cómo está? ¿Qué tal, Carlos? Gracias por la entrevista. Yo diría lo primero que uno tiene que manifestar acá es expresar dolor, porque murió un soldado que además se presentó voluntariamente a las filas, y la muerte de un soldado y un chileno por servir al país es doloroso y me recuerda a Antuco. Claro. Pero aparte quería agregarte que mi familia es de Putre. O sea, yo soy muy bien. Soy de la zona, soy aymara. Además mi padre hizo el servicio militar ahí en Putre y en Arica, Putre, y mi abuelo también, entonces estoy algo familiarizado. Sí, a propósito de eso, yo le preguntaba ayer al senador Araya en el norte, que conocía también la zona, si era plausible que estas temperaturas de 15 grados bajo cero se dieran, que esas condiciones efectivamente fueran así. En los momentos más extremos, pero yo diría que no es hasta donde tengo entendido, la marcha empieza a las 6 de la mañana y los informes meteorológicos indican que la temperatura era sobre cero. Claro, 7,9 decía el ejército. Correcto. Pero yéndome a tu pregunta de los Antucos, yo diría que hay una similitud y hay un par de grandes diferencias, ¿no? La principal similitud yo diría que corresponde a que esto ocurre en una marcha. Pero a diferencia de Antuco, en Antuco tuvimos una tragedia de una marcha que nunca se debió haber ordenado. En fin, pero de ahí se sacaron, además que el personal había mal tiempo. Sí. Y además el personal no iba bien equipado. Entonces un conjunto de situaciones que dieron lugar a lo que podríamos llamar un proceso de lecciones aprendidas y que se estudia hasta la fecha rigurosamente para que nunca más ocurra. De esas lecciones aprendidas, hoy día se ha adquirido un proceso de preparación permanente donde se replica aquella historia para que no vuelva a pasar, se establecieron antecedentes también en ciertas normativas, me imagino yo. Claro. ¿Cómo se materializan esas lecciones aprendidas en el ejército? Por ejemplo, a ver, aclaremos, en el norte, específicamente tenemos desierto, un escenario, y otro es altiplano. Ese es el Teatro de Operaciones Norte, el espacio geográfico, digamos. En el espacio geográfico altiplánico, el personal requiere una aclimatación, salvo que sea de la zona, digamos, ¿no? Y que se puede lograr. Se puede lograr, pero requiere una gradualidad en el entrenamiento. Cuando un conscripto se presenta en marzo, reconoce cuartel, él recibe lo que se llama un periodo de instrucción básica que dura más o menos y culmina con el juramento de la bandera el 9 de julio. En esos 3 meses se acondiciona, aprende lo fundamental y después ya empieza su entrenamiento colectivo, ¿no? Entonces, estos muchachos estaban en esa etapa. ¿Y qué lecciones podemos aprender? Yo diría la similitud es la marcha, pero en este caso la muerte del soldado, desgraciadamente, la desgraciada muerte del soldado, hasta los antecedentes médicos que por lo menos yo conozco por los medios, no responde a la marcha, sino a un tema cardíaco. Claro, ahora lo que indican también incluso algunos otros conscriptos que estuvieron allí es que no fueron atendidas sus necesidades respecto de que él había pedido no ir a la marcha. Hay versiones encontradas. Yo tengo otras versiones y habría que ver
que entre el momento que ocurre el desmayo, que tengo entendido ocurre a los pocos minutos de la marcha, y que él es bajado a Putre, al CEFAM, ¿cuánto tiempo transcurre? Claro. Entiendo que ellos subieron en bus. Putre, para los que no conozcan, está a 3.000 metros de altura. Pacoyo, que es un campamento auxiliar, está a 4.000 metros de altura. Esa diferencia ya es fundamental, de hecho. Es fuerte. Aumenta exponencialmente el claro, riesgo en pero caso precisamente para la aclimatación ellos fueron subidos en bus. Esa es su práctica inicial, digamos, que básicamente es de aclimatación, y después vuelven a Putre. Ahí vuelven caminando y vuelven de bajada, con un... como lo revela las imágenes. Las imágenes, claro. Sí. Entonces yo diría que la similitud con Antuco es la marcha. Ahora, lo que a mí me llama la atención es, en el caso de Antuco, que todas las muertes se vivieron al mal tiempo y todas las muertes se vivieron a la marcha. Desgraciadamente, yo creo que es la experiencia más dolorosa que yo tengo en mi carrera. Pero desde un principio el presidente Lagos instruyó tanto a las autoridades militares como civiles para que nos hiciéramos presentes en el escenario de los hechos. Y el ministro Jaime Rabinet, me acuerdo, entonces viajó a las pocas horas, porque hay que coordinar muchas cosas, y nada más esa vez desgraciadamente había muchas más víctimas. No, claro, uno se acuerda de las imágenes de ese gimnasio donde se le iba comunicando a los familiares, había una sensación de dolor absolutamente que inundaba y se extrapolaba. Es muy difícil decirle a unos padres que su hijo está muerto. Es muy, muy difícil. Y eso me tocó a mí también. Entonces, lo que yo extraño aquí es que una de las lecciones de Antuco es la rapidez en la comunicación de los hechos. Porque cuando no hay comunicación oportuna, se surgen todo tipo de interpretaciones, versiones, algunas son encontradas, como es el caso de esto. Claro. Y eso se hubiera roto con una rápida presencia, donde yo creo que también hay una responsabilidad del Ministerio de Defensa. Sí, hace un rato estábamos aquí con la mamá de Franco, de la víctima de la única víctima fatal hasta ahora de este hecho, que esperamos no registre mayores inconvenientes para las personas que están internadas en este instante, pero ella nos dice... no me respondió el ejército a tiempo, no he hablado con el ejército, solo había hablado con el ministro de Defensa en ese momento, y la verdad es que, con la ministra de Defensa quiero decir, la verdad es que es complejo saber el momento en que están viviendo estas familias, porque hoy día están argumentando precisamente eso, que les ha faltado comunicación con la institución. A ver, precisamente yo diría, eso se cumpliría si a los pocos momentos de haber transcurrido esto hubiera habido una comunicación oportuna. A lo mejor la hubo y a lo mejor la desconocemos, no sé. Claro. Para eso hay una investigación. Lo que sí yo creo que es importante es también señalar que, primero, lo que nosotros tenemos que trasladar, como nosotros, digo, ya no soy autoridad, pero cuando uno es autoridad, tiene que dar una respuesta rápida y oportuna. Sí. Y llevamos, me refiero a autoridad, me refiero a autoridad civil. Sí, sí. Y llevamos más de una semana y solo tenemos, yo diría, información por parte del Ministerio muy parcelada, muy comunicados, videos, sí. pero no hay presencia en el terreno, y si no puede la ministra, pues, que puede estar ocupada por los de Cañete, va el segundo. Rabinet, cuando él viajó, me dijo, y ahora te vas tú, y yo era el segundo en ese momento, y te quedas allí hasta que se enfrenta a lo fundamental de la situación. Sí. Entonces, yo diría que en un hecho doloroso hay versiones encontradas, producto de que como no hubo una reacción a tiempo a quien le corresponda, y tengo entendido que ahora está en terreno, incluso en Putre, está el general Iturriaga. Conozco al general Iturriaga. No me cae ninguna duda de que el general Iturriaga va a operar con la rigurosidad del reglamento. Si aquí hubo una falla al reglamento, principalmente la falla podría ser la gradualidad de la instrucción, si siguió eso.
si se siguió eso. Y eso tendría que verificarse si la muerte tiene que ver con instrucción o tiene que ver con otro motivo, y ahí tienen que hablar los médicos. Hay un punto, solo para cerrar porque nos quedan pocos segundos, pero hay un punto importante que tiene que ver con, se le preguntó al ejército si se le realizaban pruebas médicas a los conscriptos antes de hacer este tipo de ejercicios militares y caminatas, y eso hasta ahora no estaba contemplado dentro de la normativa. ¿Debiese estar incorporado? Bueno, es parte de las lecciones que se pueden sacar, pero yo quisiera agregar lo siguiente. En el norte, como dije, se requiere aclimatación. ¿Por qué? Porque el terreno es difícil, pero así es Chile en el norte. Y nosotros necesitamos tener seguridad en el norte. Por ahí entra contrabando, droga, por ahí se mete el tren de Aragua, y nosotros necesitamos tener, y lo tenemos, personal que sea capaz de cubrir eso. Y para eso es la instrucción, y para eso es la gradualidad. Si no se respetó, o si al final se respetó, pero la muerte sea otras cosas, lo determinarán los médicos. Yo no soy médico, no puedo opinar sobre eso. Gabriel Gaspar, ex subsecretario de Defensa, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Carlos, gracias a ustedes. Buenas.